Muy grato poder estar en este espacio, uno pues como estudiante del doctorado en artes, pero pues también como profesora de literatura, que ha venido desarrollando pues algunas cosas con sus propios estudiantes en el marco primero pues de la licenciatura en educación artística de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, y en otro espacio también que tengo, que es el del programa de estudios literarios de la Universidad Autónoma de Colombia. Precisamente en ese marco hay una serie de exploraciones que tienen que ver con la transformación de las narrativas literarias y cómo pues es una preocupación no solamente de una parte de los lectores, sino también de pues muchos de nuestros estudiantes que tienen orientación más hacia la creación literaria y que están tratando de buscar formas nuevas para esa expresión y para también conectar con públicos y con audiencias y con lectores que son diferentes. En ese sentido, pues mi proyecto de investigación doctoral conecta tangencialmente con esta preocupación, pero también es un proceso que he tenido la oportunidad de vivir con mis estudiantes. Muchas de las preguntas que empezábamos a hacernos tenían que ver precisamente con cómo veíamos el paso de formatos, por ejemplo, del libro literario, que empieza a, de alguna manera, a luchar contra la bidimensionalidad y contra los límites de la expresión del libro como objeto, pues que de alguna forma se queda un poco estático, ¿no?, en la página. Y en ese sentido, pues nos hemos dado un poco la tarea de empezar a complejizar esa relación entre ese libro, pues que es un objeto, los lectores, los autores y también los contextos de difusión, precisamente porque pues hay unas necesidades muy particulares de acceso a la información, ¿no?, que también empiezan a nutrir todo este problema. De ahí pues intenté hacer como una relación un poco con la propuesta de Janet Murray sobre cómo se van transformando esas narrativas que empiezan lineales, no solamente en su formato, sino también en la expresión de pensamiento que comportan, ¿no?, y cómo el libro tradicional, antes del contexto digital, ya empieza a romper con esas lógicas lineales. Tal vez una de las experiencias más complicadas, recordando muchas que he tenido, no sé, es leer a Alejo Carpentier. En mi época, a días aquellos que no volverán, cuando éramos más jóvenes, teníamos que ir a reconocer todas las referencias una por una a mano en la biblioteca, que tampoco estaba digitalizada, en esa época en la UIS, que tiene una biblioteca pues maravillosa, pero claro, tocaba ir a buscar casi que intuitivamente un poco cada una de esas referencias, a ver qué salía, y por contigüidad de los textos, porque es una biblioteca abierta, empezar a hacer encuentros, ¿no?, de esas ubicaciones. Ahorita pues tenemos unas facilidades diferentes y cuando leemos a Alejo Carpentier y vemos que menciona un pintor o que menciona una obra arquitectónica, pues podemos ir a hacer las conexiones de manera mucho más ágil que buscarlas directamente libro por libro, autor por autor. Entonces ya el libro trataba de escapar esa lógica de lo lineal, ¿no? Entonces ahora con el contexto de lo digital, pues eso nos ha llevado precisamente a identificar que la lectura se convierte en una experiencia múltiple, en una lucha con el medio que contiene, que de alguna forma no es suficiente para el diálogo que plantea la obra literaria, y también en ese sentido cómo hay distintas perspectivas de lectura que empiezan a confluir. Por eso, precisamente los procesos narrativos multilineales a partir del espacio digital empiezan a mostrarnos otras cosas en ciertos formatos que se vuelven pioneros para nosotros en literatura, como por ejemplo el caso de la literatura ilustrada, ¿no?, que ya empieza a darnos unas relaciones de diálogo muy particulares, o la literatura de folletín, que empieza también a generar una idea de consumo de lo literario muy diferente pues de la novela o del libro de cuentos, y que en esa serialización pues empieza a producir también públicos distintos. Y algo que ha sido para nosotros fundamental también en el estudio de lo literario es la literatura infantil y juvenil, sobre todo porque ahí vamos a encontrar incluso dinámicas muy recientes en las que ya se considera de forma prioritaria el papel del acompañante. Entonces no solamente el niño que lee o el libro que está hecho como un objeto de juego, sino también el papel del padre, ¿no?, o del acompañante, dependiendo de la composición familiar, que empieza a volverse fundamental como un elemento interactivo que de alguna manera también viene esbozado por la materialidad de estos textos en la construcción de versiones.
Por eso, pues el concepto de convergencia, entre muchos de los que lo plantean, pues se vuelve algo central, ¿no?, en esta discusión, entendiendo pues como una convergencia, primero pues de tecnologías existentes, ya sean digitales o no digitales, la convergencia no se restringe a lo digital, una convergencia pues también de industrias, ¿no? Yo pienso también un poco, por ejemplo, en cierta mirada interactiva, por ejemplo, que tiene el libro Pop-up, ¿no?, para los niños, y pues eso no depende estrictamente de un contexto digitalizado, pero sí tiene que ver con una industria de producción y de consumo muy particular. Los mercados, los géneros y pues las audiencias que van confluyendo en torno a estos contextos. Por eso pues hay una serie de procesos que empiezan a emerger fundamentalmente en esta reconstrucción de la literatura. Primero pues la digitalización, que pues tiene un papel fundamental porque nos permite ganar acceso. Pues hay obras que no se consiguen. Volviendo a esas historias múltiples, yo no sé, yo recuerdo tratando de conseguir, por ejemplo, por primera vez una versión en español de Gargantúa hace unos años, ¿no?, de François Rabelais, y era imposible conseguir esa versión. La primera versión en digital que encontré de ese texto hace ya mucho tiempo fue una versión incluso muy particular porque fue de la editorial del Estado hermano venezolano, cuando abrieron los derechos de autor, por ejemplo de Monte Ávila Editores, y cogieron toda esa información, la digitalizaron y la subieron en línea para libre difusión y descarga pedagógica. Claro, no se conseguía Gargantúa y no se conseguía Pantagruel, salvo ciertas ediciones supremamente afamadas, en traducciones muy particulares y extremadamente costosas. Entonces la digitalización empieza a convertirse aquí en un factor muy importante que parece muy sencillo, pero el hecho de ganar acceso se va a convertir en algo muy potente. También pues en el otro extremo, el de la remezcla, que pues innegablemente nos llega desde muchos ámbitos, con el collage, con la fragmentación, con la unión de elementos, y que de alguna manera explica también por qué nuestros consumos de cierto tipo de narraciones pues son tan amplios en términos pues de las audiencias. No sé, pienso en fenómenos pues de series, por ejemplo, como Juego de Tronos, me dice por qué, o bueno, y otras muchas más, incluso antes de Juego de Tronos, pensar un poco, ¿no?, en los jugadores de rol, en los aficionados de Tolkien, ¿no?, entonces que tienen unos consumos muy particulares en torno a eso, y cómo ahí ya empezábamos a ver esos elementos de vínculo y de diálogo, de fragmentos de elementos que pueden ser históricos, pero que son apropiados por los escritores para componer mundos imaginarios. Y ahí viene un elemento fundamental, que es no solamente a través de ese fragmento, la recuperación de una referencia que puede ser literaria o puede ser histórica, sino también la recuperación de un trasfondo emocional, ¿no? Entonces lo consumo porque tengo un diálogo con esa obra que implica prestigio o implica una relación con un pasado mío como lector que para mí es importante mantener. Y finalmente la refundación, sobre todo porque a lo que también hemos asistido un poco es que la reelaboración digital de ciertas obras, unas reelaboradas, otras nuevas que dialogan con el pasado literario del texto todavía impreso, pues se convierten en formas de volver a darle importancia a tradiciones. Pues yo pienso un poco en todos los proyectos de reedición digital que vienen desarrollando las universidades públicas. Pues yo sé que la Universidad de Antioquia, por ejemplo, tiene un montón en la línea de literatura, por ejemplo, de recuperación de archivos, y hay cosas muy importantes que ha permitido precisamente ese proceso, primero de digitalización, pero segundo también como de refundación, de volver a editar los textos, editarlos críticamente. Y en ese sentido, tanto la interactividad como la convergencia pues se convierten en posibilidades para esa multilinealidad de las historias, donde convergen pues interpretaciones, formatos y diálogos múltiples. Quisiera pues culminar con algunos casos en el ámbito colombiano que vienen desarrollando distintas formas de apropiación del espacio digital. Uno, por ejemplo, es el caso de Capitán Butrón, ¿no?, que es una obra de David Ríos, ganadora precisamente hace unos años de Crea Digital, que se planteaba primero pues como un libro interactivo, y pues pasa una cosa muy particular con David, porque David dice después, bueno, le voy a tejer una historia en video que acompaña al libro digital, pero aparte de eso, pues él también tiene un particular talento musical y saca un CD, ¿no?, como derivación, y van saliendo historias de expansión, ¿no?, que parten de esa primera.
no solamente en el ámbito ya del libro como objeto porque existe, Planeta se lo editó, y aparte de eso, pues la beca le permite hacer todo el proceso del video, sino que también tiene comunidades en línea, por ejemplo, en Facebook, en Pinterest, a partir de las cuales él va también desarrollando la narrativa de la historia del Capitán Butrón, que es fundamentalmente un viaje de aventuras. Vamos a encontrar también otro caso, que es una editorial caleña, que se llama Lua Books, que ya viene trabajando desde hace unos años, también ganadores de becas del Ministerio de Cultura en torno al libro digital, y que tienen una cosa muy interesante porque ellos se centran sobre todo en literatura infantil y eventualmente juvenil. Ellos han desarrollado Booktron, que es una aplicación que ellos mismos diseñaron y patentaron, a partir de la cual vienen haciendo ampliación de espacios de lectura. Entonces, por ejemplo, este que es uno de los casos, que es el libro secreto de los monstruos, que tiene Monstrón, que es la aplicación que se descarga libremente a partir del libro, pues es un libro de poesía. Yo no sé si ustedes alguna vez han visto el animalario del profesor Revilló, que pues es un texto impreso del Fondo de Cultura Económica que tiene una estructura en papel muy particular. Ellos hicieron algo muy similar, pero con monstruos. Y pues es el caso de un psicoanalista que empieza a tratar a los monstruos por sus propios miedos, pero es un libro de poesía infantil. Aparte de eso, pues la aplicación tiene la posibilidad, por ejemplo, de dibujar al monstruo, de interactuar con él, de escuchar también el diagnóstico de este psiquiatra de monstruos que escucha las fobias que tienen estos sujetos particulares. Y pues tienen muchas más, ¿no? La invitación también es un poco a conocer esa parte. Otro caso pues será el de digitalización que tiene, por ejemplo, la Biblioteca Nacional de Colombia en uno de los esfuerzos que me parece, pues tiene muchos, pero uno tal vez muy conocido, que es el de la vorágine, porque no solamente digitalizaron el manuscrito, tienen una versión digital en hipertexto que permite, por ejemplo, reconocer el vocabulario muy peculiar de región que recupera José Eustacio Rivera en La Vorágine, ¿no? Y entonces una versión pues que facilita también el acceso al texto, pero nos muestra un poco, lo ven allí en las imágenes que van pasando, muestra la versión manuscrita con las correcciones iniciales que hizo José Eustacio Rivera de su proceso de escritura individual. Entonces, vamos a encontrar ahí pues que hay otros esfuerzos que tienen que ver también con el acceso y con la recuperación de obras que son emblemáticas para la literatura colombiana. En ese mismo sentido, pues hemos visto cómo aparecen iniciativas como la de Make o Make, como prefieran, que es se puede acceder a ella a través de, pues es una plataforma más institucional, ¿no? A través, por ejemplo, de la Biblioteca Luis Ángel Arango, y que tiene una serie de procesos de digitalización, pero también incorpora libros digitales interactivos que pueden ser consultados en línea para trabajo en aula. Entonces ellos tratan también de hacer un poco la digitalización de una biblioteca infantil y juvenil que le permita a los profesores de literatura utilizar otros recursos y acceder también a textos, por ejemplo, de literatura no solamente interactiva, sino ilustrada, que se digitalizan y que pues son muy costosos normalmente y no todos los docentes en todos los procesos pueden acceder a ellos. Y para finalizar, pues me salto un poquito, tal vez una experiencia narrativa que me parece interesante, porque pues ha venido desarrollando a lo largo del tiempo, que es la de Radiónica. Radiónica, por ejemplo, ha hecho adaptaciones de textos clásicos en versiones pues muy peculiares que tienen que ver sobre todo con música colombiana algunos, música rock en general, indie, etcétera. Y ellos han convocado, por ejemplo, a sus escuchas a participar en línea en encuestas que permiten generar los arcos narrativos, y ellos hacen los libretos para hacer pequeñas radionovelas en podcast. Los podcasts, por ejemplo, están disponibles en la página de Radiónica, pero aparte de eso, dependiendo del éxito de la saga de las historias, como las 1000
y una Galaxias, que es de 2015, Los Detectives Salvajes, que pues fue una de las sagas más largas de 2008 a 2011, y 20.000 canciones de viaje submarino, casi todas ellas pues en relación también como con fantasía y ciencia ficción. Ustedes ven ahí una muestra pequeñita también de Drácula, porque hicieron una versión en podcast de Drácula, y como en línea pues ellos fueron trabajando un poco ese asunto de la construcción colectiva de los relatos. Listo. Entonces, pues ya, quería como presentarles un poco la experiencia de la exploración que hemos tenido, y pues hay cosas sobre todo muy interesantes que se vienen haciendo en distintos niveles de digitalización en alguna parte, de refundación en otros, y en otros pues de remezcla, que nos han permitido también como darle una vitalidad diferente al proceso de lectura literaria. Muchas gracias.